Tenemos información, así es. Tenemos información de último minuto, tiene que ver con el ex juez César Inostroza que fugó de nuestro país. Según información de IDL, él habría sido detenido esta madrugada en Madrid. Así es, IDL Radio ha recogido la versión del propio fiscal del caso, el fiscal supremo Pablo Sánchez. Recordemos que la postura peruana es pedir a España la expulsión del destituido magistrado, que es un trámite mucho más rápido que la extradición, que podría tardar demasiado tiempo, ¿no? Aquí hay dos antecedentes, básicamente, ¿no?, que nos vienen a la memoria: la extradición, caso Fujimori, y la expulsión, caso Orellana, que es básicamente llegar a la frontera y ponerle un avión peruano para que luego sea trasladado a nuestro país. Noticia de último minuto, entonces, César Inostroza habría sido detenido en España. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú autorizó el viaje del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, César Bustamante Llosa, justamente para activar los mecanismos de cooperación internacional, con el objetivo de que César Inostroza sea expulsado de España. Si la expulsión se diera, esto supone también una reciprocidad, es decir, si España expulsa a Inostroza, el Perú debería devolver un favor similar cuando el país europeo así lo necesite. Ese es el mecanismo que se utilizaría, porque, como le explicaba Nicolás, es mucho más rápido. Una extradición podría durar un año aproximadamente. Confirmado, entonces, nos dicen aquí, estamos en la condición César de confirmar Inostroza ha sido detenido en España. En tiempo récord, además, ¿no? Buen trabajo de las autoridades españolas, por cierto, con ayuda de las peruanas, ¿no? Porque, de hecho, miembros del Ministerio Público ya habían viajado hacia el país europeo. Se confirma entonces la detención de César Inostroza, cuestionado juez, salió de nuestro país el 7 de octubre, pero la información solo se pudo conocer recién hace poco más de 24 horas, ¿no? Lo que compete es la expulsión, pero ojo, la expulsión significa ponerle un avión peruano, ¿no?, que va a ser territorio ya nacional. ¿Por qué? Porque la extradición tardaría mucho. Ahora, lo que sí todavía queda por definir es el pedido de asilo, ¿no? Según dicen los entendidos, él presentó a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid, ¿no?, esta solicitud de asilo, y mientras no se resuelva esto, no podría ser expulsado, ¿no? En la Embajada Española en Lima no se brindó información sobre cuánto podría demorar que se resuelva la solicitud. El director general de Asuntos Consulares, César Bustamante, viajó a España para hacer las coordinaciones respectivas junto a dos agentes, lo mencionábamos, de Interpol. Así es. Bueno, y si se siguiera el camino de la extradición, esto sería muchísimo más lento. El procurador Amado Enco ha señalado que este proceso sería muy engorroso. Indicó que para la extradición tiene que prepararse un expediente con todo el sustento legal, con todo el sustento probatorio de los cargos que se le imputan a César Inostroza. Este documento tiene que pasar por una serie de etapas, ¿no?, para finalmente ser enviado a España, donde tendría que ser evaluado por jueces. O sea, estamos hablando de por lo menos 12 meses. Por eso es que las autoridades peruanas se encuentran en España tratando de impulsar la expulsión de César Inostroza. Vamos a ver finalmente qué es lo que se decide. El presidente Martín Vizcarra acaba de confirmar la captura de Inostroza, la detención, en una entrevista a un medio local. Dice que debemos ajustarnos a las leyes españolas. Textualmente, había iniciado nuestro país un expediente, Inostroza un expediente de asilo que tiene que cumplir un procedimiento. Lo que mencionaba yo, ¿no?, hace unos instantes. Pero, dice el presidente Vizcarra, estamos poniendo todo el esfuerzo primero para traerlo y sancionar a los responsables de que haya podido salir de la frontera con Ecuador. Ahí está. Entonces, efectivamente, el trámite de extradición dura demasiado, porque primero tiene que prepararlo el Ministerio de Justicia, pasar por el Poder Judicial, llega a España, se evalúa si compete o no compete, ¿no? Porque la justicia del país al cual se le solicita la extradición tiene que aprobar esta solicitud, ¿no?, de extradición, pero sobre todo aprobar cada uno de los casos. De no hacerlo, se podría juzgar solamente por el que sea aprobado, ¿no? Para la extradición se necesita un promedio de 80 días para armar el expediente, el cual pasa por Cancillería, Ministerio de Justicia, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y recién podría ser trasladado al gobierno español. El presidente de la República ha confirmado entonces la detención de César Inostroza, la captura de César Inostroza en España. Fue hallado en Madrid. El presidente de la República tiene en sus manos el parte de la Interpol. Dice que ha sido capturado a las 10:25
de la mañana, hora Madrid, que aquí serían las 4 de la mañana. Dice que el gobierno español está apoyando directamente este caso. Y esto es una buena noticia, ¿por qué? Porque se cae un poco el sustento de la defensa de Inostroza, ¿no? Y el propio ex juez supremo que estaba denunciando una persecución política, ¿no? O sea que aquí sabemos no se ha dado. Bueno. Ahora, el tema es también por los delitos por los cuales el Congreso de la República decidió finalmente sancionarlo luego de protegerlo, ¿no? Inicialmente estamos hablando de 4 delitos sumamente graves, entre ellos organización criminal. Es decir, que este juez supremo, aprovechando su cargo, habría utilizado justamente sus influencias para colocar jueces y fiscales, para pervertir el sistema de justicia de nuestro país y obtener resultados para beneficios particulares sobre sentencias sumamente cuestionadas, como se descubrieron en los audios que publicara IDL, ¿no es cierto? Y se conoció también sobre el caso de esta niña que había sido violada y había una comunicación sumamente lamentable al respecto. Vendió el fallo, ¿no? Vendió su postura judicial. Bueno, y en realidad corrupción de ayer y de hoy, porque hasta que ha salido de nuestro país, ¿no? Lo ha hecho corrompiendo a alguien o en complicidad con alguien, ¿no? Y eso es importante también, que venga a responder ante la justicia por los 4 cargos que se le imputan, pero también saber quién está detrás, ¿no? De todas estas movidas que buscaban la impunidad de Inostroza y que le permitieron llegar hasta España. Atención con este caso y lo que pueda ocurrir. Ahora, el país europeo no solamente ha expresado su respaldo para, digamos, conseguir la justicia con este caso que preocupa a toda la sociedad peruana, sino también la clase política. De hecho, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, diputado español, dijo a través de su cuenta de Twitter que iba a solicitar al gobierno de su país esté alerta, ¿no?, a la situación del ex juez supremo, quien llegó a Madrid luego de fugar del Perú, ¿no? Incluso hablaba ya de las acusaciones no sólidas que pesan contra Inostroza, graves, dijo, aún más en el contexto de profunda crisis política y judicial que vive el Perú. Así que la clase política española se ha movilizado y lo más probable es que la expulsión se dé en las próximas horas. Repetimos, una información que brindamos y lo acaba de corroborar, lo acaba de confirmar el propio presidente Martín Vizcarra. Primero tiene que resolverse el pedido de la solicitud de asilo en España que presentó Inostroza, ¿no? Pero para esto incluso también se necesita voluntad política. Estamos seguros que esto va a ocurrir. Ayer Migraciones confirmó que le negó la salida del Perú a la hija de César Inostroza, de 16 años, que pretendía utilizar un pasaporte de Estados Unidos y que no fue admitido por los inspectores. La esposa de César Inostroza también había salido previamente del país. Salió 3 o 4 días después y ahora está siendo, o se le ha incluido en la investigación, ¿ah? Por lavado de activos. Así es, la esposa de César Inostroza, Gloria Gutiérrez, ¿no? El fiscal Telmo Zavala Bayona ha confirmado entonces que se le incluye en la investigación por el presunto delito de activos. Según el diario El Comercio, Gutiérrez Chapa fue incluida en la misma investigación que realiza la Fiscalía contra Inostroza Pariachi, así como contra el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, y su ex asesor Gianfranco Paredes, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Presidente Vizcarra confirma entonces la captura del ex juez César Inostroza en Madrid, quien fugó del Perú pese a tener un impedimento de salida del país que fue dictaminado el pasado 13 de julio de este año por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y ratificado además el 22 de agosto. La medida se encontraba vigente para cuando él salió del Perú y todavía recién vencía en noviembre. Este impedimento de salida fue solicitado por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el marco de investigaciones iniciadas a todos los involucrados por los audios que fueron difundidos en diferentes medios de comunicación. Vamos a contextualizar porque en su momento Sánchez reaccionó muy rápido, ¿no?, solicitando el impedimento de salida del país. ¿Por qué? Porque era la única medida restrictiva que se podría solicitar contra Inostroza. ¿Por qué? Porque existía una inmunidad, ¿no?, por tratarse de un juez supremo. Por eso la premura, en realidad la sociedad quería ver que el Congreso ratifique ya una acusación, ¿no?, lo inhabilite, en todo caso lo destituya, lo saque de su cargo, era lo primero, y lo siguiente era discutir qué delitos habría cometido, ¿no?, y por qué casos se le podía denunciar. Esto fue lo que ocurrió. En un principio,
no se le quería sindicar como el cabecilla o miembro de una organización criminal. Esto cambió, se llamó en su momento el blindaje, esto cayó el 7 de octubre. En ese momento debió trasladarse el expediente al Ministerio Público para que inmediatamente se solicite, ya sin inmunidad, una orden de detención contra Inostroza. No pasó, no ocurrió. De hecho, el expediente recién ante la presión pública y enterándose un congresista de oposición, si no me equivoco, fue derivado a la Fiscalía 13 días después, prácticamente, ¿no? Así es, de hecho el presidente del Congreso ha salido a negar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Ha dicho que es responsabilidad solo del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Dijo que en su momento que culpar de la fuga al Congreso también es otra irresponsabilidad. Sin embargo, estamos viendo una dilatación en el proceso, una dilatación seria que finalmente colaboró para que este juez pudiese salir del país sin tener la información que había elaborado el Congreso de la República, el Ministerio Público. Inmediatamente llega el expediente al Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se lo da a Sánchez, que es el titular de la causa. Recordemos que Chávarri se había inhibido. ¿Se podía o no se podía denunciar de oficio? Aparentemente no, si es que no se tiene el expediente, ¿no? Aquí hay dimes y diretes sobre quién tiene la responsabilidad. Lo cierto es que ha sido una culpa repartida, digamos, una responsabilidad compartida. Ahora bien, queda también la interrogante, ¿no? ¿Alguien entregó información sobre Inostroza? Recordemos que estaba en el programa de recompensas, 40.000 soles se ofrecía por información de su paradero. Bien. En España. Tenemos entonces esta noticia de último minuto. César Inostroza detenido en España. Vamos a desarrollar esta información más adelante. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.